caminando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte charrúa desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco memoria, en la flecha una canción. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Transitando ya el año número 17 de comunicación indígena, cosa que nos pasa, nos llega profundamente y realmente es una gratificación ver el camino recorrido. Y bueno, como siempre, armamos el triángulo, Trindade, ¿qué más podemos decir? Tribu, y presentamos a Néstor Urbán. Buenas noches, Néstor, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Daniel, que anda por ahí también. Buenas noches, audiencia. Bueno, hoy, un 1 de mayo, conmemorando a los mártires de Chicago. Y bueno, también vamos a compartir, dentro de lo que es Sentires de la Patria Grande, algo que forma parte de un rincón de este subcontinente y que, bueno, es el tema de la educación en las ciudades de frontera. Educación para la paz en ciudades de frontera, que es el tema que desarrollamos en lo que fue el CIEPAS, el primer simposio internacional para la educación de la paz, y también el primer COMPAS, que es Compasión para la Educación para la Paz. Y bueno, estoy con la remera que me dieron en el evento como obsequio, donde quizá ahí se pueda leer que dice CIEPAS, y acá se dice el compás. Ahora, cuando llegué a casa con esta remera, me dijeron, cuando lo vieron todo estirado acá, el compás, dijeron que no era el compás, era el juego de geometría completo. Así que bueno, cosas que pasan, decía la radio. El compás hizo el círculo. Una pera. Bueno, le damos la bienvenida ahora a Daniel Marzorati. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Néstor. Bienvenido a toda la gente que nos acompañe hoy. 1 de mayo, salud, trabajadores, y adelante. Bueno, yo acá en los mensajes, más allá de lo que pongo siempre del programa que es todos los jueves 20 horas, compartir este mensaje para todos los que nos escuchan. Un fraterno abrazo a todos los trabajadores y a los que se jubilaron y a los que comienzan o comenzarán. Sepan la historia, los derechos conseguidos, que fue a lucha y muchos perdieron la vida en eso. Yo recuerdo que a los 14 años comencé a trabajar. El primer trabajo que ahí conseguí
no tenía idea ni cómo era la cosa. No me pusieron en caja, no trabajé mucho, no sé si un poco más de un mes. Bueno, después entré en el mundo laboral real y bueno, me encontré, bueno, que bueno, me habían puesto en caja, que tenía una licencia anual de 20 días, que iba a cobrar salario ocasional, que trabajaba 8 horas diarias y 4 los sábados, de lunes a viernes 8 y los sábados 4. Y tenía aguinaldo 2 veces al año, a mitad de año y a fin de año. Y uno en ese momento, siendo joven, como que, bueno, son derechos adquiridos por trabajar, pero desconoce la historia de esos derechos, ¿no? Y en el día de hoy, 1 de mayo, que se conmemora, y nos tenemos que ir a 1886, en una manifestación que fue caótica concretamente, por pelear por las 8 horas. Se decía 8 horas para trabajar, 8 horas para compartir con la familia y 8 horas para descansar también. Era un poco la idea de repartir el día de esa manera. Y bueno, las jornadas laborales en esa época eran de 10 a 16, 18 horas, que era un disparate. Y pasa, y no es casualidad, por la característica del país que es, esto pasa en Estados Unidos, donde en esa manifestación hubo muertos, que fueron condenados, fueron presos, uno se suicidó en la cárcel, uno de ellos. Después hubo 2 que fueron condenados a cadena perpetua y el resto fue condenado a muerte y fueron ahorcados. A los años los 2 que estaban presos los liberaron porque realmente nunca hubo pruebas de nada a la gente que condenaron. Y bueno, al principio del programa compartimos la foto de los mártires, como le llaman, de Chicago. Y bueno, volviendo al tema que me refería, uno de joven desconoce eso. Y lo toma como algo adquirido. Y cuando después se va enterando de que murió gente por tener un horario de 8 horas diarias, y después todas los derechos adquiridos que comenté antes, que fue una lucha tras de otra, realmente a uno lo hace vibrar y le hace pensar muchas cosas, ¿no? Y como decía, que no fue casualidad que sucedió en Estados Unidos. El Día de la Mujer se conmemora también por esas mujeres que estaban en la fábrica que fueron prendidas a fuego. Estados Unidos no conmemora el 1 de mayo. Y creo que Canadá tampoco. Pero acá lo que resalta a la vista es que Estados Unidos no lo recuerde, ni sus propios trabajadores. Porque en aquel momento lo que actuó mal fue la justicia, en complicidad con los patrones, en complicidad con la prensa, que siempre están presentes en estos horrores. La prensa
la comunicación, y sinceramente eso da mucha vergüenza, porque uno recorre los titulares de la época y los adjetivos que le ponían a esos obreros que estaban luchando por las 8 horas eran funestos realmente. Y eso venía de la prensa que daba esa manija a favor del capital y en desmedro de los trabajadores, de los derechos humanos concretamente. Y damos mucha pena todos esos acontecimientos, que nos estamos yendo al siglo XIX. Y eso resonó en todo el mundo en el momento, y tuvo la solidaridad de trabajadores del mundo. Estos 8 mártires, uno era estadounidense, hijo de estadounidenses, otro era estadounidense también, pero hijo de ingleses, y los otros 6 eran alemanes. Era la época de que llegaban migrantes a Estados Unidos a buscar un trabajo. Y bueno, un poco también el conocimiento que tenían. Esto fue llevado adelante y organizado por grupos anarquistas y socialistas. Esta organización de los gremios y de esa lucha, que dejó una marca que hasta el día de hoy está. Y esto parece una broma, pero lo voy a decir muy en serio. Hay gente que no entiende la diferencia de que si es año nuevo o es la fecha del renacer indígena, está correcto decirle feliz renacer, feliz año nuevo, pero hay días como el de la mujer, como el Día de los Trabajadores, que no se puede decir feliz día porque se está conmemorando una desgracia. Hay empresas que le regalan flores a las mujeres que trabajan el Día de la Mujer. Yo no sé si en algunos casos es por ignorancia o lo hacen por gusto, para desvalorizar la lucha de esas mujeres que fueron incendiadas, de estos hombres que fueron asesinados y presos. Lo que le pido que dialoguemos, que no quiero hablar solo, más allá que yo siempre empiezo el primer espacio. Si quieren participar, bueno, me encantaría, sinceramente. Y quiero que me voy a otro tema, quizás. Quiero resaltar algo que cerca del 11 de abril yo decidí hablar de la historia de qué sucedió en Sal Si Puedes, porque vi narraciones frente al hecho que no correspondían con la realidad. Que comenté, parecía que de esa historia habían sacado a los hombres y que no me gustaría que fuera una actitud extremista feminista al punto de llegar a borrar a los hombres de la historia. El 30, en la Ciudad Vieja, se conmemoró la fecha cuando llegaron a pie del centro norte del país
los sobrevivientes de Sachipuede que fueron trasladados a Montevideo, que fueron dejando por el camino a hacendados, pero llegaron unas 160 y pico de personas. Y otra vez apareció el relato, al principio que eran 2/3 eran mujeres y niños, y después se siguió hablando como si los que habían llegado a ese cuartel, que de ahí se repartieron también, eran solo mujeres. Entonces ya creo que hay un hilo conductor, una continuidad de un relato que realmente deja mucho que desear. La otra vez no conocía a la persona que leyó eso en Sachipuede, esta vez lo conozco. Voy a hablar con él y lo voy a invitar si quiere tratar el tema en el programa, porque me parece que no está bueno, y quizás entreveré los temas, pero son derechos humanos también. Y bueno, es un hecho que se dio el día de ayer, que es lógico tratarlo. No se pudo colocar una placa de memoria que estaba previsto colocar ahí en el lugar, cerca del cuartel. Estaba hecho el lugar, el montículo donde iba la placa, pero la placa no estaba porque faltó votar en la intendencia los ediles para que se hiciera este homenaje, este recordatorio, mejor dicho, de un hecho histórico concreto donde mujeres, niños y hombres llegaron a Montevideo, fueron trasladados a ese cuartel y fueron repartidos como esclavos. Otra desgracia humana aún más, que al otro día, ya hoy, 1 de abril, tenemos que recordar otra desgracia humana más, que fue ese 1 de mayo de 1886. Les paso un poco la palabra a ustedes, así compartimos un poco el diálogo, ¿les parece? Ricardo, una cosita nomás. Esto es información personal y la comparto contigo porque capaz que nos falta un detalle para saber por qué hicieron la oratoria como la hicieron. No la comparto, la escuché, no la comparto, estoy de acuerdo contigo. Deja una parte de la población indígena fuera de eso que hablan. Pero el tema es que el homenaje se hacía en el cuartel de Dragones. Y supuestamente allí fueron las mujeres que iban a ser repartidas y los niños, salvo Córdoba. Se supone, y ahí acá arranco con lo personal, que tanto los hombres guerreros sobrevivientes que fueron traídos a pie desde Durazno hasta acá, quiero decir Durazno porque hicieron una escala en Durazno, desde Durazno hasta acá fueron metidos en las mazmorras del Cabildo o en los calabozos del Cabildo. Y lo personal que yo quería contar es que yo una vez entré al Cabildo y para mí lo recorrí todo y me encontré con que no había, digo, que los calabozos estarían acá a la vista, o sea, no, lo de mazmorras no corresponde. Pero ahora, hace poquito, estaba María Inés Ovaldía todavía en la intendencia, no era diputada, sino que estaba en la parte de cultura de la intendencia, con Carolina Cose de
mi intendente, se descubrió un pozo de agua y se empezaron a descubrir socavones socavones no, quiero decir, sótanos, y ahí estaban los calabozos donde supuestamente estuvieron los charrúas. Pero algunos charrúas, porque hay una anécdota de que había otros presos ahí en el Cabildo y donde en algún momento uno o dos charrúas que estaban en una celda próxima avisaron que unos delincuentes estaban fugando. ¿Está? Bueno, toda esa historia está. Entonces se supone que los varones y el único niño que lo llevaron para ahí fue a Córdoba. Es solo una aclaración para que no caigamos en injusticias. Por eso lo de la placa nombra a mujeres y a niños. El tema es cuando en el discurso los dejamos afuera, ahí comparto contigo. No hay por qué, hay que nombrarlos siempre. Trajeron a las mujeres, a los niños y a los guerreros. Hay que decirlo siempre, porque fue a todo un conjunto de gente que le pasó la desgracia, y no solo a un sexo, o solo a los jóvenes, o solo a los niños. Ahí es donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero quería compartirte esta información, porque no todo el mundo la sabe. Yo mismo quedé en Orsay el día que visité el Cabildo. ¿Dónde están las mazmorras? ¿Cuáles son las mazmorras? Y un día, 10 años o 15 después, las descubren. Y todavía están en excavación, descubriendo más cosas. Una fuente de agua, etcétera, etcétera. Cacharros, restos de comida, desperdicios, copas, jarras. Y no es tan lejano este descubrimiento. Bueno, creo que lo que acabas de contar es terriblemente interesante, que tendría que haber estado en las palabras que se dijeron. Yo nunca me refería a lo que decía la placa porque lo desconocía además. Si corresponde poner mujeres y niños porque fueron ahí donde quedaron. Y creo que es de total justicia nombrar a Córdoba con lo hecho por ese niño, ¿no? Y de todas maneras se borra parte de la historia. Y eso es lo que no está bueno. Bueno, con respecto a lo del 1 de mayo, concuerdo totalmente contigo, Ricardo, en cuanto a que, o sea, me rechina los dientes cuando dicen feliz día del trabajador. O sea, se está conmemorando un hecho donde falleció gente luchando por los derechos de los trabajadores. O sea, fueron asesinados con, o sea, unos juicios muy turbios. Del mismo modo que pasó con Sacco y Vanzetti. Entonces, realmente a quienes me saludaron enviándome algún mensaje de feliz día, sea flyer o lo que fuera, o sea, realmente no les contesté. Con respecto a lo que decís de Sal Si Puedes, sí, hay números que dicen mucho más de lo que relata la historia, ¿no? En cuanto a el número de hombres que llegaron a Montevideo, el número de jovencitas que llegaron a Montevideo, y el número de hombres que llegó a Montevideo marca, en definitiva, el número de hombres faltantes. O sea, si uno hace una relación de las mujeres y niños que llegaron
y se dice que solamente mataron entre 20 y 40 hombres, de acuerdo a lo que tratan de imponer como un parte oficial, que no lo es. Es un comunicado que llegó a un diario y que fue publicado por el diario. O sea, nunca fue un parte oficial que llegase a algún organismo de gobierno. Si uno toma en cuenta las mujeres que llegaron y que, como dice el comunicado 20 o 40 hombres solamente se mataron allá en Salsipuedes. O sea, o los charrúas tenían harenes, ¿ah?, y vivían con 8, 9, 10 mujeres cada uno, o están faltando hombres en la matanza. Tenemos que tener en cuenta también de que el hecho del reparto que hubo entre Salsipuedes, Durazno y Montevideo fue brutal. Por lo tanto, marca también lo que es el escaso número de jovencitas que llegaron a Montevideo. Y hay que tener en cuenta también los que se escaparon, los que pudieron escaparse. Que dentro de los que pudieron escaparse, sí, habían mujeres y niños, que eran los que estaban más alejados de donde se estaba haciendo la reunión entre los hombres charrúas y el ejército. Entonces, estos números, en definitiva, tiran muchos mitos abajo. No eran ni 20 ni 40 los que mataron. Todos los que llegaron a Montevideo no eran todos los que capturaron. Y no se sabe del número de que pudieron escapar, el número correcto. Pero que fueron varios. Estaba rodeado, Néstor, disculpa que te interrumpa, estaba rodeado de 2.000 soldados. Eso sí es información de cada batallón, cuántos hombres tenía, cuántos estaban a cargo, eso está documentado. Tres cercos había, ¿tá? 3 cercos. En el cual, en el último aparecía el general argentino Lavalle, que según el sargento Gavino, si no hubiese entrado Lavalle, el resultado de la pretensión de exterminio contra los charrúas por parte del ejército oriental, más los guaraníes misioneros de Bella Unión que habían ido, más los mercenarios brasileños reclutados, el resultado hubiera sido otro. O sea, quien define lo de Salsipuedes fue la intervención militar de Lavalle con su gente, del tercer cerco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés 3 cercos y se destruyen los 3 cercos, Ricardo, porque si Lavalle tuvo que ir a intervenir al lado de donde estaba Rivera y Bernabé y Julián Laguna, que eran los 3 cabecillas, digamos, es porque se rompieron los 3 cercos. Y por ahí escapó gente. Es mi opinión. Sí, es lógica pura. Sí. Que a veces la lógica no conlleva con los hechos y con los datos. Pero en este caso sí, porque escaparse se escapó gente. Quiero marcar un puntito ahí. Salimos bajo que nosotros, Daniel. Tomá, te paso el lápiz para que marques el punto. Te faltó nombrar la carta que le escribe, o sea, te faltó nombrar, no, dentro de lo que vos describiste del reparto de mujeres previo a que llegaran a Montevideo, te faltó nombrar que
¿cómo es? Venancio Flores. Exacto, que es tan hijo de la madre que no me sale el nombre. Venancio Flores hizo una carta reclamando que no se había enterado del reparto de chinitas que habían habido para todo el oficialato. Y él en esa época andaba entre los 18 y 20 años, si no me equivoco, era jovencito. Estaba como loco por una chinita, y esas mujeres charrúas, no estoy seguro si fueron devueltas para después ser repartidas como sirvienta o se las quedaron como esclavas y ¿cómo es que se le llama a las mujeres que siguen a los ejércitos? Como lanceras. No sé si no quedaron como lanceras o como siervas de ellos, obligadas, por supuesto, pero bueno, ahí hay un número porque la oficialidad debe haber andado en 30, 40, 50, no sé cuántos, pero ahí tenés un número más que es importante. Claro. Para tu o sea, cuenta, de lo que hablaste y de lo que hablábamos del reparto entre Salsi Puedes, Durazno y Montevideo. exacto. O sea, durante el trayecto. Y alguna o sea, que habrá no, entregado su vida, ¿no? También. Que no se quedó no se quieta puede saber. Exacto. O sea, no se puede saber. Pero sí, por ejemplo, creo que eran 27 niños registrados inmediatamente después de la matanza de Salsi Puedes, registrados en la parroquia o iglesia de Durazno, indígenas. O sea, bautizados y registrados como indígenas. O sea que no solo hubo reparto de mujeres, o esas mujeres que repartieron también tenían niños, o se quedaron con los niños, ¿tá? Se los apropiaron y los bautizaron, ¿tá? Para tener el derecho de tener un esclavito, ¿tá? A posteriori. Bueno, hacemos la primera pausa y continuamos si no quieren agregar otra cosa para redondear. Esto lo podemos seguir después, ¿no? Es largo el programa. Sí. Sí, yo tengo algo para hablar del 1 de mayo, pero más adelante. ¿Lo seguimos después? Sí. Bueno. Vamos arriba. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final.
querido hermano, querido Inchalá, Ricardo Silva y su equipo. Una alegría muy grande de que este programa esté otra vez en el aire, difundiendo todo lo que es nuestra cultura desde el corazón, desde nuestras raíces. Aquí Ucaiberá, desde la comunidad de Itu, de los Entre Ríos. Un gran abrazo e invitamos a todos a escuchar Marquemos un Norte, que podamos entre todos hacer que se divulgue nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión charrúa y de los demás pueblos. Indio charrúa, no te doblaron. Les habla Daniel Marzorati, descendiente de mucha mezcla, pero por su lugar de nacimiento, Chaná y Charrúa, pertenezco a dos comunidades, una Tacuabé Chasquillendau y la otra Xixipalegu y Pernebuscó, donde nos juntamos un montón de hermanos. Con alegría quiero saludar a un hermano que vuelve, que trae su Marquemos un Norte otra vez y que me alegra mucho su vuelta. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Emilio Santiago, maestro. Tenemos una radio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Urre, Patagonia, Argentina. Me llamo Ángeles Pascual, vengo del estado de Hidalgo, de la radio comunitaria cultural en el Valle del Mezquital, en San Ildefonso. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Mi nombre es José Joaquín Tombé, soy el gobernador del resguardo indígena Misac de San Antonio, municipio de Morales, departamento del Cauca, Colombia. Y pues estamos haciendo la invitación para que sigamos escuchando Marquemos un Norte. Hola, soy Oscar Gómez de Uramba TV, porque no todo está dicho, y están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Jeremías Tunubalá, del pueblo ancestral Misac, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan Marquemos el Norte a todos los oyentes que están escuchando y amplificando esta importante medida de comunicación. Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.